Gracias, Señor. Suéltese ahí, hermano, suéltese. Suelte, deje el moho, estamos mohosos. Suelte eso. Es como un río inundándonos, es una fuente restaurándonos, es tan profundo como el inmenso mar. El río crece y crece. Está fluyendo muy dentro de mí, hoy nos inunda el corazón de Dios, el río del cielo, llenándonos, el río crece y crece. Hoy se desborda el río de Dios en mi corazón. Hoy se desborda el río de Dios en mi corazón. Tenemos vida en el río, tenemos vida en el río, tenemos vida en el río, tenemos vida en el río. Está fluyendo muy dentro de mí, hoy nos inunda el corazón de Dios, el río del cielo, llenándonos, el río crece y crece. Hoy se desborda el río de Dios en mi corazón. Hoy se desborda el río de Dios en mi corazón. Tenemos vida en el río, tenemos vida en el río, tenemos vida en el río, tenemos vida en el río. Abre las puertas hoy, somos libres en ti. Inúndanos, inúndanos, inúndanos en ti. Nada nos detendrá, nacemos para ti. Inúndanos, inúndanos, inúndanos en ti. Tenemos vida en el río, 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 tenemos vida en el río. Aleluya. Aleluya. Digno eres, Señor. Inúndanos, inúndanos, inúndanos de ti. Inúndanos, inúndanos, inúndanos de ti. Inúndanos, inúndanos, inúndanos de ti. Libro de Números
Números capítulo 21 y allí les propongo que leamos del versículo 4 en adelante. Números capítulo 21, del versículo 4 en adelante. Y mientras lo buscas, te voy a invitar a que le digas al que tienes a la derecha: no le tengas miedo a la serpiente. Dile: no le tengas miedo a la serpiente. Ay, ese no te escucho. Dile al que tienes a la izquierda, dile: se me ocurre titular la palabra de esta hora: la otra serpiente. Dice del versículo 4 en adelante. Estoy en el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 en adelante. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo en contra de Dios, contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este lugar desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio del maná, este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. No, aquí yo tengo que volver a leer esto porque lo leí 3 veces y como medio me confundí. Aquí no hay espíritu de veneno ni hay serpientes del mal. Las serpientes están esperando la instrucción del que te dio la orden del viaje. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y ese día mucho pueblo de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, hazte una serpiente ardiente, dice Reina Valera, y ponla sobre un asta, colócala encima de un madero, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, en un madero. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. El texto de esta hora es sumamente interesante porque se le da a un pueblo que va en ruta a la conquista de una promesa. Gente que piensa que no tiene nada que alcanzar, posiblemente reciba muy poco de las palabras que hoy vine a impartir. Pero las mujeres y los hombres que llegaron a Ciudad de Salvación sabiendo que están en camino a una promesa, van a recibir revelación del cielo. Esta palabra no es para vagos ni para gente que se ha fosilizado. Esta gente es una que está en movimiento, aunque sin entendimiento. La serpiente te va a ayudar a entender. Van caminando y partieron de del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Me llama mucho la atención que esta gente que está en busca de una promesa está caminando en un camino de desierto que tiene a un lado un monte seco y a otro lado el Mar Rojo, el lugar de las memorias, el lugar de los recuerdos. Y se parece tanto a cómo nosotros venimos a la iglesia los domingos. De un lado los recuerdos de los testimonios de la obra grande de Dios, pero en otro lado la visualización de un monte de religión seco y vacío en el cual no me puedo quedar. No me puedo quedar en la religión seca y vacía, pero tampoco puedo vivir de los recuerdos de lo que tuve ayer. ¿Qué hacer cuando el camino que me toca vivir es un camino de desierto? Recordando las pasadas victorias, pero sintiéndome en un tiempo de adversidad. Qué bueno que esta gente no escuchó la radio y la televisión puertorriqueña, porque caerían en crisis de identidad, porque el camino que le ha tocado vivir no es un camino de pétalos de rosa. Es un camino de desierto. Tienen que haber llegado a Isabela por lo menos 3 esta mañana. Gente que sabe que estás en el desierto, pero también están en el propósito. Que estás en la adversidad, pero no estás abandonado en medio de ella. Que estás por una situación difícil, pero es parte del propósito a llegar. No cometas el error que cometió Israel,
que por no entender su tiempo de desierto, pecó con la boca. Y dice que el pueblo comenzó a murmurar contra Dios y contra contra Moisés. Aquí me quedo predicando los próximos 5 minutos. Gracias por recibirme. Acá en disciplina por 2 minutos. El pecado comenzó con la murmuración. Fastidiados de que no había agua, fastidiados del cansancio del camino y fastidiando de lo monótono que es comer lo mismo siempre, maná. Porque la gente en Puerto Rico tiene una piquiña de que se le predica un mensaje diferente cada domingo, cuando la gracia del evangelio es predicarte lo mismo hasta que lo recibas. Santo el nombre de Dios. No me cuquen que traigo la serpiente activada hoy. Es un problema porque el camino es más difícil de lo que anticipamos, más cuando van a iniciar la jornada y de frente tienen a Edom, que son parientes lejanos de Israel, son descendientes de Esaú, son gente de desierto, son primos lejanos, que pudiéndoles hacer el viaje más corto y fácil, deciden cerrarles puertas para hacérselo más difícil y angustioso. Tendrás tú 2 o 3 edomitas en tu reunión familiar. Estarás tú sentado al lado de un edomita, uno que puede ayudarte, pero se rehúsa a ayudarte para que se te haga más difícil la victoria. Ay, Señor amado. Hoy yo vengo con una actitud para que tú puedas decirle al edomita que pudiéndote ayudarte, cierra las puertas. Dile: contigo o sin ti, como quiera voy a llegar a la tierra de la promesa. Con tu aplauso o sin tu aplauso, como quiera voy a llegar a la... Ay, Dios mío. Con tu ayuda o sin tu ayuda. Entonces pecamos con la lengua, que se nos hace más difícil el camino. Y Dios dice: tengo un tutor, tengo un instructor teológico, tengo un ujier, que te va a enseñar cuando pecas con la lengua y criticas el camino, las lecciones que yo diseñé en el camino para que recibieras. Así dice la Escritura, que Dios le da la instrucción a las serpientes. Fíjate qué interesante, las serpientes son más obedientes que algunos líderes religiosos de mi país. Que Dios le dice cambia y ellos dicen yo muero con las botas puestas. Dios le dice a la serpiente: activo tu ministerio, porque ellos están pecando con la boca. Yo le voy a permitir, por el veneno de tu colmillo, que ellos sientan en su cuerpo lo que siente el espíritu del líder cuando un hijo bochinchea en su contra. Me abandonaron los que ahorita me amaban. Deja ver si aquí... Porque son pasajes equivalentes. El dolor de Moisés como líder, nadie lo conoce. Pero ellos van ahora, gracias al ministerio de la serpiente, poder sentir lo ardiente de un veneno que se le mete por la boca, para que ellos puedan entender que lo que ellos estaban haciendo con las sin huesos, eso es una frase bayamonesa. ¿La entienden acá o tengo que darle el diccionario teológico? Chismoso, bochinche, lenguilargo. Dile al que tienes al frente, dice: me parece que te está hablando a ti ahora. Dile: me parece que eso lo está diciendo por ti. Vamos, dile. Te voy a permitir sentir el ardor de lo que sale de tu boca, para que de una vez por todas dejes de bochinchar con el líder que yo le di instrucciones que hiciera lo que está haciendo en la casa. Santo el nombre de Dios. Pero parecería que esto es solamente una prueba para el pueblo. Sin embargo, también es una prueba para el líder. Porque en el desierto no solamente es probado el pueblo por la monotonía de la crisis, es probado también el corazón del líder, porque de una manera sumamente interesante me dice la Escritura que la misma gente que bochinchó contra Moisés después de ser mordido es la misma gente que viene a Moisés para decirle: ora por mí. Ok, déjame ver, porque yo creo que esto es de Trujillo Alto para allá o de Bayamón.
Aquí en Isabela no aplica, pero allá en Chicago, en los 30 años que tuve de ministerio, estaba la clarito que la misma gente que chismeó de mi mujer, que se burló de mis hijos, que tiró injuria contra mi ministerio, cuando se vieron en sala de emergencia o se vieron en corte de quiebra o estaban ellos en el problema, se tuvieron que meter el rabo entre las patas y venirle a pedir oración al mismo que criticaron y desecharon. Ay, Dios mío. ¿Alguien entiende lo que yo le estoy tratando de decir en esta mañana? Entonces, yo le doy gracias a Dios que yo no soy Moisés. Porque si hubiera sido yo daño el plan de salvación. Yo daño la historia bíblica. Porque yo por lo menos una picada de ojo le hubiera dado al. Pero dice la Escritura que esta es la prueba del liderazgo. ¿Eres tú capaz de interceder por quien te hiere? ¿Eres tú capaz de servir a quien habla en tu contra? Aquí también difícil, déjame verse aquí. Porque si nos dejan a nosotros, le ministramos solo a los que se parecen a nosotros, son de nuestro partido y alaban de la misma manera. Pero el ministerio es probado en cómo yo puedo bendecirte cuando eres diferente a mí y eres la causa por la que este veneno se ha metido al sistema. Ay, Dios mío. Orad por vuestros enemigos, bendecid y no maldigáis. Dice la Escritura que Moisés intercede en favor de los de adentro que le hirieron, porque esto es lo que yo aprendí. Yo quiero predicar rapidito, porque me están mirando con cara de servicarro. Pero a la misma vez, yo tengo que mirar este texto con unos ojos particulares. Que la Biblia dice que en medio de esa crisis, en medio de ese pugilato del pueblo de Israel, viene a mi memoria la verdad que no te puedo negar, que luego de más de 3 décadas en el ministerio, los venenos que más me han dolido no es de gente que está afuera, es de hijos que están dentro. Este es un problema de adentro. Santo el nombre de Dios. Esto no es un ataque de los de afuera, esto es un chisme de los de, ay Dios mío, de los de adentro. Y para sanar a los de adentro, Dios se lanza un remedio divino poco esperado. Dios le dice: hazte una serpiente de bronce. Te hieren las serpientes y parecería ser que Dios está susurrando que tu remedio está escondido en aquello de lo que estás huyendo. Estás huyendo de ella, pero ahora tienes que enfrentar aquello de lo que estás huyendo. Mientras no tengas la oportunidad de mirar de frente aquello que provoca temor en tu pasado, nunca te sanarás. Tú quieres huir de la serpiente, pero para sanarte tienes que poderla mirar de frente. Ay, Dios mío. Pero nosotros los boricuas, cuando venimos a la iglesia, nos ponemos la careta y la máscara evangélica. Y yo he aprendido con el pasar de los años que en la iglesia nadie es tan santo como aparenta al principio. ¿Alguien está escuchando lo que yo estoy queriendo decir? Nadie es tan bueno como aparentan sus aleluyas. Santo el nombre de... No digas nada más porque eres invitado y el alcalde está presente. No lo digas. Estuvo a punto ahí de meter la pata. Calla, Medina. Suéltalo. Oye, qué flashback de la Comay tuve ahí por un momento. Ay. Entonces tenemos en la iglesia gente huyendo de sus heridas del pasado, y tú nunca vas a poder ser sano a menos que enfrente aquello de lo que huyes. Es una ironía este remedio divino, porque la serpiente es un símbolo tradicionalmente negativo. Cuando la gente mira a una serpiente, habla de serpientes, ve la imagen de serpientes, son connotaciones negativas las que vienen. Si no, vete a tu jefe mañana y dile: oye, canto de serpiente, a ver cómo te tratas. No lo hagas, no quiero que pierdas tu trabajo, no lo hagas. Es un símbolo negativo, pero ahora eso mismo, lo que te mata, es usado para sanarte, es usado para salvarte.
remedio sorpresivo. Toca al de la izquierda y dile: prepárate para tu sorpresa. Dile: prepárate para tu sorpresa. Déjenme avanzar. ¿Cómo usar este remedio? El mismo Dios que dice: prepara la serpiente de bronce, le dice en el versículo 8: levántala, ponla sobre un madero, hazla visible y pública. Y todo aquel que la mirare, y aquí la frase mirar no es simplemente ver, es expectantemente confiar a recibir algo. Si tú expectantemente la miras, obtendrás un resultado que está en el versículo 9. Y dice que cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba la serpiente de bronce, vivía. Así es que no es que la serpiente de la tierra no te muerda. No es que no tengas veneno por dentro. No es que no hayas recibido mordidas y heridas en el proceso. Es que si sabes en quién colocar tu confianza, no existe veneno que te hayan tirado en la tierra que pueda detener tu proceso y tu propósito. Dos deben decir: gloria a Dios, gloria al Señor. Sin embargo, tengo que confesarles en esta mañana que cuando yo leo Números capítulo 21, mi comezón de predicador, mi hambre de estudiante de la Biblia me tiene que mover a preguntarme: aquí tiene que haber más. Porque esto no puede ser una historia de serpientes, esto no puede ser solamente una historia de orfebrería, esto tiene que haber algo más. Di conmigo: algo más. Tiene que haber algo más, pues al fin y al cabo, desde el Edén, Dios está usando serpientes para su beneficio. Escúchame bien, en el Edén, donde se introdujo el pecado y por el pecado la muerte, la serpiente es un instrumento de Dios para permitirle a su hijo Adán demostrarle al cielo de quién verdaderamente es hijo. Me voy a quedar aquí por un segundo, porque nosotros hablamos de la serpiente del Edén como si la serpiente del Edén se hubiera colado en el Edén. La serpiente del Edén no se coló en el Edén. El mismo Dios que te entregó el Edén, te lo entregó con la serpiente dentro. Ay, Dios mío, vengo para acá. Porque el Edén es la herencia para hijos. Y los hijos solamente pueden probar su genética con la fidelidad a la voz primaria que oyen. Ok. La serpiente del Edén es el DNA tester de los hijos de herencia. Porque eso es como si yo le dijera a mi mujer: mamita, yo te amo más que a todas las mujeres sobre la faz de la tierra. Y ella fuera la única mujer en el planeta. Porque el amor se evidencia solo en la presencia de opciones. Si yo te digo que te amo y no tengo ninguna otra opción, no te amo desde la libertad, soy un esclavo de la falta de opciones. Entonces tú no puedes decir, Adán, que me amas solamente oyendo mi voz. Lo que tú no sabes es que en el diseño yo puse en el Edén la serpiente para que funcionara como la segunda voz y ella pudiera ser mi ujier de fidelidad, mi DNA tester para probar de quién eres hijo. Santo el nombre de Dios. Aguanta. Hold your horses, Medina, hold your horses. Si eso es así, la serpiente desde el Edén está siendo utilizada por un propósito divino, para una fidelidad encausada. Tiene que haber más. Si eso es así desde el Edén, y ahora me encuentro en Números capítulo 21, que en medio de una situación donde el pueblo necesita definirse, Dios vuelve a activar el ministerio de la serpiente.
Y sigo leyendo un poco más adelante. Y en Jeremías capítulo 8 el pueblo vuelve como Julio Iglesias a tropezar de nuevo con la misma piedra. Y se van en busca de imágenes, de ídolos. Y Dios dice: les voy a enviar serpientes y escorpiones. Dice Dios: cuánto me duele el dolor de la hija de mi pueblo. O sea, cuando hay pecado, Dios activa la serpiente. Sígueme aquí para que no te confundas. Porque los boricuas somos expertos en echarle la culpa del pecado a la serpiente. Tin, marín, dedo, pingüe, cucada. Y nosotros invertimos horas expulsando demonios que no existen, aunque yo creo en la presencia demoníaca. Pero si tú vas a la escritura, el régimen bíblico es que si es un demonio, lo expulsas y tiene que salir. Porque es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. O sea, si lo conjuras por la sangre de Cristo, no puedes hacer más pura la sangre de Cristo para que tenga más poder para expulsar. No tienes que consagrarte para expulsar. Si es un demonio, tiene que salir. Lo que pasa es que aquello que expulsamos no cambia, porque no es un demonio, es una obra de tu carne. Fornicación, inmundicia, celos, envidia, ¿no son demonios? Ay Dios, ay Dios. Están peleando ahora conmigo. Veo la venta de libros haciendo. Chacho, tengo un combo allá atrás que saca pelo y adelgaza. Hoy vine con. Mírame por un segundo. Si es un demonio, al ser expulsado, tiene que salir. Pero si lo expulsas y nada pasa, demonio no era. Obra de tu carne sí. Y lo que yo he aprendido es que es más fácil expulsar un demonio que controlar tu carne. Ok, ay, vuelvo acá. Iba a bajar, pero siento que si bajo la cuneta de Bayamonesa se me activa. Déjame quedarme acá en la santidad reverendísima del púlpito. ¿Me detengo o sigo? La Biblia me dice que yo tengo autoridad sobre serpientes y escorpiones, dándome a entender que cuando la serpiente se convierte en mi contrario, puedo dominarla. Escucha, pero ¿qué hacer cuando la serpiente es aliado de mi propósito? Tiene que haber más. Isaías decía: ¿cómo yo resuelvo esto de que Dios usa serpientes? Y termina en ese versículo 22 de Jeremías 8 diciendo: no hay bálsamo en Galaad, no hay alivio para la hija del pueblo. Y yo, si tuviera a Jeremías de frente, le diría: no hay bálsamo, pero hay antídoto. Bálsamo es el remedio humano que se pone desde afuera. El problema del veneno de la serpiente no se resuelve con religión desde afuera. Se resuelve con un cambio de la sangre que fluye desde adentro. Tiene que haber mucho más. Porque este mal está diseñado para que no pueda ser sanado ni con médico ni con bálsamo. El médico que trata de sanarte, él mismo morirá. Y el bálsamo que aplicas desde afuera nunca podrá sanar la condición de adentro. Por eso la religión es una burla al problema del pecado. Es tratar de sanar desde afuera un problema que reside en los adentros. Ay Dios. Buscando en la escritura y estudiando para ustedes, me volví a topar con 1 Corintios capítulo 10, donde hablándome de lo que ocurrió con las serpientes, dice en el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. En el versículo 9 vuelvo a utilizar la palabra ejemplos, y es la palabra literal griega tipos.
Cuando dice, no tentemos al Señor como ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmures como ellos murmuraron y murieron por el destructor. Dice, estas cosas ocurrieron como ejemplos. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. Hebreos 9 dice que esas cosas son figura y sombra para nosotros que estamos en el tiempo presente. Y me tengo que detener ahí, porque entonces si esto encierra algo más de lo que mi ojo ve, a primera instancia tengo que pedirle lo que nos decía nuestro pastor en esta mañana. Tengo que pedirle al espíritu de la profecía, tengo que pedirle al espíritu de Cristo, tengo que pedirle al autor del libro que me revele lo que quiso decir. ¿Cuántos dicen conmigo hoy, dame revelación, Señor? Dame revelación, Señor. Porque me doy cuenta entonces que en Números 21 estoy trabajando con símbolos. Escúchenme, mírenme por un segundo. No me puse corbata para sentirme que estaba en casa. Los seres humanos, cuando tenemos verdades profundas y abundantes que comunicar, dejamos las palabras y creamos símbolos. Porque en el fenómeno de comunicarnos entre humanos, a veces un símbolo comunica más y mejor el significado y la esencia de las cosas. Déjame decirlo aquí. Hay 3 que me están sonriendo, gracias. Dios les recompense la obra de su sonrisa. ¿Qué usted piensa si usted ve de momento 2 arcos dorados? ¿Piensa en qué? Piensa en hamburgers. No lo dañe, Medina, no lo dañe, no lo dañe. Los arcos dorados no son una hamburguesa, pero comunican su mensaje. Si tú estás fuera de tu país y ves la bandera de tu patria, no ves un pedazo de tela, ves el pueblo de Isabela. Santo el nombre de Dios. Si yo te presento un anillo, ¿qué te estoy presentando? No te estoy presentando un pedazo de metal en forma circular, te estoy presentando un pacto que esto simboliza. Cuando yo quiero hacer el amor, no me busco la sortija. Ay. Me están mirando 2 como si no supiera de lo que estoy hablando. Bastante falta te hace, hija, bastante falta te hace. Ay Dios, no lo dañe, Medina, no lo dañe. Yo no sé si usted a veces se ha levantado con este único antojo. Mire, yo estaba en una gira de predicación recientemente, estuve 18 días en el noreste de los Estados Unidos. Y yo creo que fue un miércoles que me levanté con este único deseo de comer mofongo. ¿Y dónde en Connecticut encontraba yo mofongo? Si tú tienes hambre y eres de Dominicana y amaneces con un hambre de un mangú, un agujito con salami frito y queso, ay Dios mío, frito para arriba, te lo comes y después te tomas el té desintoxicador del doctor Medina. Yo te lo doy a mitad de precio ahí atrás. Si tú tienes hambre, no te vas a comer tu bandera, porque la bandera representa tu comida típica, pero no lo es. ¿Me siguen eso? Sin embargo, cuando se trata de la fe, el ser humano posee la gran debilidad de amar más el símbolo que la esencia que representa. Por eso el ser humano se cuelga del pescuezo un crucifijo, pero desconoce al Cristo que murió en él. Ay, Dios santo, ayúdame hoy. Por eso amamos e idolatramos la simbología, pero carecemos de la revelación de la esencia. Yo quisiera tener más tiempo, pero hoy voy a ser bien mesurado. En Segunda de Reyes, capítulo 18, Dios le tiene que decir al rey Ezequías: destruye la serpiente de bronce. Porque dice Segunda de Reyes 18 que Israel le estaba encendiendo inciensos, velas y fuego a lo que había sido un símbolo y un instrumento de la manifestación de la sustancia y de lo real.
Y tú tienes que aprender, iglesia, que cuando tú terminas idolatrando los instrumentos que Dios usa, Él los rompe y te los quita. Ay, Señor amado, no me hagan darle 3 ejemplos de instrumentos que han sido idolatrados. Y Dios no va a permitir que un instrumento se convierta en competencia. Ay, Señor. Por eso yo tengo hoy que decirte, asegúrate de estar disfrutando la sustancia, no del símbolo. Porque el símbolo lo que hace en la teoría de comunicación es anunciar lo que en la sustancia se disfruta. Todo el que adora el símbolo terminará perdiéndolo. En Segunda de Reyes 18 me dice que el nombre de la serpiente era Neustán, traducido del hebreo artefacto de bronce. Cuando la gente termina adorando personas, artefactos, instituciones, reglamentos, constituciones, libritos de disciplina producidos por el hombre, Dios terminará destruyendo lo que nosotros nos empeñamos por adorar. Y es que al fin y al cabo la sustancia es mucho mejor que el símbolo. ¿Entiende lo que yo le quiero decir? Mi esposa y yo estábamos ayer en la playa mientras nuestros hijos disfrutaban de la arena, y recordábamos que fuimos novios por 3 años, y 2 de esos 3 años yo vivía en Nashville, Tennessee, mientras terminaba mis estudios doctorales en la Universidad de Vanderbilt. Yo le decía a ella, si tú supieras, mamita, que en el refrigerador tenía una foto tuya y en el espejo del baño tenía una foto tuya, y yo veía la foto y me recordaba de lo tierno de tus besos, de la miel de tu paladar, de la dulzura de tus hombros. No, eso para la conferencia matrimonial hoy no. Pero los que insisten en la ceguera de la religión es como el que me hubiese querido a mí indilgar la idea que yo el día de mi boda hago los votos y hago las promesas, y para la alcoba de la habitación me llevo la foto. Para la alcoba de la habitación se disfruta de lo que la foto anunciaba. Ay, Dios mío. Y yo tengo que decirle que la esencia siempre es mucho mejor que el símbolo. Dos debieron haber dicho amén, negra. Eso para mí también. ¿Entiende lo que les quiero decir en esta hora? Yo les pregunto hoy, en el día de Pentecostés, ¿tú tienes una relación con la esencia o con el símbolo? ¿Tú tienes una relación con lo real o con lo que lo anuncia? Mi debate con el texto bíblico tienen que llegar a un alto, porque en medio de mis preguntas y en mis preparativos para ustedes, buscando en serpientes, tipos, veneno, instrumento, Edén, Jeremías, Neustán, me topo con Jesús de frente. Y es como si Jesús me guiñara un ojo y me dijera: Medina, déjame darte un toque del Espíritu. Dice Pablo en Romanos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Cuando abro el volumen que el mismo Espíritu inspiró, me doy cuenta que Jesús me da un 5 arriba y me dice: qué bueno que aprendiste la lección de la serpiente, pero no se trataba de una serpiente, se trataba de mí. Le invito a que vaya conmigo a Juan capítulo 3. Dice en Juan capítulo 3, versículos del 12 en adelante, Jesús hablando: si te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te dijera las celestiales? Dice en el versículo 14: y como Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estuviera mi maestra de español aquí, me diría: Medina, date cuenta cómo el autor no quiere que tú malinterpretes el significado de la serpiente, porque no utiliza la imagen comparativa de una metáfora donde el significado queda abierto a la interpretación de quien lo lee. Utiliza otra herramienta de comparación, que es una símil directa, que utiliza la palabra como. No le dice la perla, las perlas de tu boca, para simbolizar los dientes lindos. Como Medina es difícil de entendimiento, dice: sus dientes son como perlas. Es el mismo mensaje, pero a utilizar la palabra como, dice: esto se trata de esto. Jesús dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, no se trataba ni de aquella serpiente, ni se trataba de aquel contexto. De esa misma manera tienen que levantar al Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toca el hombro del que tienes al frente y dile: hay otra serpiente. Dile: hay otra, hay otra, hay otra, hay otra serpiente. Por lo tanto, todo lo que ocurrió en Números 21, todo lo que yo le he dicho hasta ahora, apunta, revela y explica. Apunta, revela y explica la obra redentora de Jesucristo. Yo tengo que hacerle una confesión antes de proseguir. Yo, si fuese sido escritor bíblico, yo no hubiese elegido la metáfora de la serpiente. Yo me hubiera quedado con la de oveja, la de cordero, la de paloma, la de ruiseñor. Y de hecho, como predicador, me resisto a predicar de serpiente, a menos que Jesús haya él mismo utilizado la serpiente para referirse a lo que él hizo. Y como él lo dijo, hoy yo tengo permiso para invertir las próximas 3 horas en mi disertación, que apenas comienza. ¿Perdieron la fe? Bajen las piedras, terminamos en unos minutos nada más. Jesús dice en Juan 8:28: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Mírenme por un segundo. Yo soy es lenguaje profético codificado. Es la esencia de Yahvé, de Dios. Y la única manera de conocer quién es Dios es si lo ves trepado en el madero. Dice Juan capítulo 12, versículo 32 y 33, Jesús hablando: y si fuere levantado de la tierra, yo mismo atraeré a todos a mí. Jesús decía esto dando a entender del tipo de muerte en que moriría. Y esto es como una pasada de juego, una treta del cielo con mi entendimiento, porque cómo yo poder entender la hermosura de la salvación en la fealdad de una serpiente. Cómo yo poder encontrar el misterio de la vida en medio de la muerte que una serpiente provoca. No en balde puedo entender ahora más claro que nunca lo que Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque eso de la serpiente es tan feo que no hemos visto en él parecer. Le hemos visto pero sin atractivo. Le hemos despreciado y desechado. Lo hemos menospreciado y no lo hemos estimado. En Juan capítulo 3 Jesús está hablando con un maestro de Israel, un experto en la simbología, y utiliza la referencia de Números 21 como el setting, como el contexto del versículo bíblico más importante del nuevo pacto. Porque Juan 3, 14 y 15 son el preámbulo para Juan 3, 16. O sea que la esencia del nuevo pacto está encerrado en el evento con la dichosa serpiente. Y si ustedes me regalan unos minutos más, yo les voy a dibujar el boceto del cuadro de salvación que se pinta
con el pincel de la serpiente. ¿Me dan 12 minutos más? ¿Me regalan 12 minutos más? En Chicago yo digo voy a terminar y la gente hace Vamos a tratarlo en Isabela, voy a terminar. Hay varios paralelos entre el evento y quiero decirlos rápidamente para que te puedas ir a comer la combinación 7 de los chinos. No me lo revelo carne ni sangre, ¿verdad? Hay varios puntos en común que son importantes nosotros resaltarlos a la luz de la obra salvadora de Jesucristo. El primero de ellos es que el pecado es expuesto en un asta de madero. No existiría la necesidad de el Salvador en el madero, de la serpiente en el asta, a menos que el pecado se haya manifestado. Y dice Pablo, al entrar el pecado, con él entró la muerte. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Un pecado que abraza y arropa, imparte e invade a todos los que están sobre la faz de la tierra. La segunda verdad fundamental es que ese pecado, conforme a la justicia y santidad de Dios, requiere juicio. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. No en balde, la escritura dice que la serpiente que Moisés hizo fue una serpiente de bronce. No fue una serpiente de hierro, no fue una serpiente de plata, no fue una serpiente de oro. Los otros eran metales más preciosos, pero cuando Israel quería lidiar y deshacerse del pecado, construía cosas de bronce. Por eso donde se ofrecía la ofrenda por el pecado humano era el altar de bronce. Porque el bronce puede ser pasado por el fuego sin deformarse. Resiste el juicio del fuego. Y el Padre dice, haz una serpiente que se parezca a ella, pero que el fuego del pecado no la deforme. De la misma manera que en el desierto una serpiente al ser levantada se convierte en Salvador, ahora en la cruz el Salvador es levantado y se convierte en una serpiente. Me pregunto si en Puerto Rico hemos tomado tiempo para mirar y confiar en la serpiente, o todavía estamos fascinados con el mercadeo evangélico y la fascinación con lo espectacular, mientras dejamos a la serpiente colgando en un madero, siendo ella la que porta el antídoto para nuestro problema. Puerto Rico no tiene una falta de motivación, tiene un problema con el pecado. Las dos tienen en común que ambas demandan fe, porque es un remedio irónico. Esto de que podamos ser salvos por Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 1:18, que es locura. Porque cómo salvarse de este remedio, al cualquier israelita pudiera haberle hecho más sentido el bálsamo como remedio curativo, pero Dios no utilizó un remedio que cupiera en la lógica del ser humano. Se fue fuera del ser humano y fuera del parámetro de la lógica, porque al reino tú no entras por lógica, entras por fe. Santo el nombre de Dios. Es locura. Él pudo haber utilizado otros remedios: caminar de rodillas, flagelarte la espalda, dar ofrendas sustanciosas, mandamientos de hombre, ayunos, sacrificios. Pudo haber utilizado otros medios, pero no lo hizo. Y hoy, escúchame, tengo que volverme a poner el manto de predicador callejero para llenarme la boca en Isabela y decir que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Tengo que volver a predicar el sencillo evangelio de 1 Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Que se enoje el que
quiere hacer dictámenes de teología esta mañana, pero vuelvo hoy a predicar que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es cuestión si lo entiendes, es cuestión si lo recibes. No es cuestión si te gusta la imagen, es si usas la fe para entender que en ese deforme Salvador, en una cruz, está encerrado el antídoto para el pecado que te está matando a ti y a mí por dentro. Hay paralelos importantes porque en ambos, en la primera serpiente y en la otra, se nos presenta la salvación gratuita. Di conmigo, es gratis. La salvación es, los libros de Medina no, pero la salvación sí. Es gratuita. Dice Efesios capítulo 2: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ha arreglado esta pelea de tal manera que nadie se puede dar el guille de que es salvo por la vida limpia que vive. Tanto el nombre de Dios. Dios ha arreglado la salvación de tal manera que no hay nada que tú puedas hacer que provoque que Él haga lo que hizo. Él lo hizo por puro amor. Es más, dice la Biblia, todavía los 12 minutos no han empezado, ¿sabe? Están ahí. Son los últimos 12, no han comenzado aún. Dice que antes de este encuentro nosotros estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Si yo le pongo al lado del muerto un plato de comida, aunque la necesite, no se la come porque está ¿qué? Muerto. No hay nada que el muerto pueda hacer para funcionar como un vivo, a menos que te dé la escuelita bíblica un religioso que te va a decir: si ayunas mucho, le ablandas el corazón a Dios. Si das más que otro, acumulas más puntos y más estrellitas. Dios mío, ahora sí que se puso esto difícil. Ahora sí que se puede. Si te quitas ¿cómo se llama esta? Las pestañas postizas, no te maquillas y te dejas crecer el pelo en el sobaco, pero eres más santa. Dios mío. Perdóneme. Ay, Dios, lo dañé. El alcalde sigue ahí. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para merecer lo que recibí. Porque no es por obras, para que nadie pueda ante el trono decir: yo contribuí al proceso. La obra de la gracia es una bofetada al ego humano, que cree que por su buena conducta se hace merecedor de favores de arriba. Ay, Dios mío. Y la salvación es un regalo que te dice: no es por obra para quitarte ese guille. No. ¿Entendieron la versión bayamonesa? Es una salvación gratuita. Es fácilmente accesible. 11 minutos nada más. No hay amén, no hay solamente una carcajada sarcástica. Entiendo el lenguaje de Ciudad de Salvación. Es fácilmente accesible porque la vara de Moisés no estaba escondida en el lugar santo, no estaba reservada en el lugar santísimo, no estaba en el tope del monte, estaba en el medio del campamento. Es solo la religión la que te quiere hacer difícil encontrarte con Cristo. Cuando Él quiere presentarse, Él se pone fácilmente a tu alcance. Él habitó entre los hombres, a los suyos vino. ¡Ay, santo Dios! Es una sanidad inmediata. Di conmigo, efecto inmediato. Déjame ver si lo digo para mis colegas de allá atrás. No es que tú eres salvo y después contribuyes a la salvación con tus obras.
porque entonces estarías haciendo a tus obras corredentoras. Santo el nombre de Dios. Entonces, cuando tú entiendes finalmente esto, ponle el stopwatch a los 11 minutos. 11, ahí me quedo. Tenemos que resolver este asunto que tenemos en nuestras iglesias de gente que constantemente nos dicen: pastor, pero es que yo no me siento salvo. ¿Puedo meterme por ahí un segundo? Hoy recibí un inbox message los otros días bien interesante por Facebook. Me dice: pastor, yo me siento frío, me siento alejado de Dios. Voy a la iglesia pero no me siento salvo. Y cuando me dijo no siento salvo, me puse la capa de Batman. Y me dio deseo de montarme en el batimóvil e ir a la casa de esta persona y decir: ¿se lo puedo decir a ustedes? Si tú requieres sentirte salvo para hacerlo, lo que le estás diciendo al cielo es que la salvación te requiere a ti para que la obra de la cruz sea completa. Síganme mirando. Déjenme darle este ejemplo. ¿Puedo bajar? Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a pastorear, una de las primeras parejas que yo casé, gente que amo mucho. Luego, como de unos 3 a 6 meses, el que ahora era esposo, después de un culto me dice: pastor, te estoy teniendo problemas porque es que estoy casado pero todavía me siento soltero. Ahora se metió Dios. Ahora se metió Dios en el culto. Y yo le dije: negro, tienes un gran problema, porque después del pacto no importan tus sentimientos. Es que a veces los viernes, yo soy de la casa un viernes temprano, yo me quiero ir con los amigos. Mira, cuando tú te casaste, tú no solamente diste tu virginidad, tú diste los viernes con los amigos, diste el dinero extra, diste el dinero para los aros del carro, diste. Si hubiera alguna mujer que dijera amén, amén, la estoy ayudando y me están mirando. Eso está diciendo él, negro, eso está diciendo él. Ayúdenme, mujeres. Gracias. Te regalo un libro, hija, cuando vayas allá a la mesa. No importa que yo me sienta casado o no, lo soy después del pacto. De hecho, entro en problemas cuando actúo de acuerdo a cómo me siento. Ay, Dios mío. O sea, lo que nosotros no hemos entendido es que la relación de Cristo con la iglesia es como la relación de el esposo y la esposa, dice Efesios 5. ¿Qué quiero decir con esto? Que el día que tú te sientas salvo, para tú decir que lo eres, saquemos a Dios del trono y pongamos tu alma en el trono. Porque como se siente tu alma es lo que determina si tú disfrutas la salvación o no. No, y si te tocó una de la iglesia como las que yo venía, o sea, Cristo te salvó, pero tú tienes, escúchame, tú tienes que consagrarte para disfrutar de esa salvación. Si estuviera aquí el ladrón del Calvario, yo le haría la entrevista que el apóstol me iba a hacer a mí. Y le preguntaría al ladrón de la cruz: ladrón, ¿qué te dijo Jesús? Me dijo que hoy estaba en el paraíso. ¿Ayunaste? No. ¿Leíste Biblia? No. ¿Fuiste a retiro? No. ¿Pactaste? No. ¿Falda larga? No. ¿Maquillaje? No. Totalmente salvo, excluido de los reglamentos que nosotros como humanos le queremos meter a la gente. Porque entonces estamos creando una religión tóxica donde la gente solamente se siente disfrutando los beneficios de la herencia cuando cumplo con el libro de reglamentos que apetece a mi paladar religioso.
Santo el nombre de Dios. No me pida que lo vuelva a repetir porque no me sale 2 veces. My God, yo no sé usted, pero yo me estoy disfrutando esta mañana. I'm enjoying myself. ¿Por qué te digo esto? Porque eres salvo aún los días en que no te sientes salvo. Déjame decirlo para acá que están los apóstoles. Porque tu salvación no depende de lo que tú haces. Tu salvación depende de lo que Él hizo. Y lo que Él hizo estuvo bien. Lo que Él hizo fue una obra completa. Lo que Él hizo fue un sacrificio una vez y para siempre. Santo el nombre de Dios. Esto a nosotros que somos herederos de la tradición judeocristiana nos vuela la cabeza. Porque nosotros, desde la perspectiva de Israel y luego de la iglesia, no conocemos tal cosa como el perdón incondicional y permanente. Un judío no entiende lo que es el perdón incondicional y permanente, porque si peca, tiene que volver a hacer sacrificio. Y todos los años Israel necesitaba en Yom Kippur recibir cobertura para los pecados que había hecho. Y aquí viene Jesús y dice: tranquilos, a partir de hoy se inaugura un nuevo pacto, donde el perdón no es cada año en Yom Kippur. El perdón es una vez y para siempre. Y para que esto funcione, va a estar tan brutal. Brutal es una palabra hebrea, significa intensamente interesante. Esto está tan brutal que yo soy el único sacerdote que puede oficiar el evento. Porque todos los sacerdotes hasta ahora tienen que ofrecer primero por su propio pecado, pero yo en semejanza de pecado, pero sin relación con Él. No solamente soy el sacerdote, me meto por dentro encarnado en Jesús, el Cristo en Jesús, y soy el objeto en la humanidad de la salvación. Pero no solamente la salvación, sino que me hago el cordero del sacrificio. Soy el sacerdote, soy el cordero para salvar a la humanidad en la que yo mismo me meto. Ay, Dios santo. Y lo salvo de una vez y para siempre. El día que yo entendí que mi salvación depende de lo que Él hizo, es el día que empecé a disfrutar mi salvación sin culpabilidad. Estoy a un punto de... Pastor, pero entonces si le predicamos eso a la gente, le estamos dando licencia para pecar. ¿Y cuándo la gente ha necesitado licencia para pecar? ¿Pecan con o sin licencia? Eso es lo que quiere decir, pastor, es que en la cruz está el perdón de los pecados que hice, y en la cruz está el perdón de los pecados que haré. Vamos a estirar la teología un poquito. ¿Me lo permiten? Ay, qué alivio. Es como si lo estuvieras habiendo aguantado mucho tiempo y por fin te... Ay, qué alivio. La cruz es tan poderosa que es el punto de encuentro de los dos tiempos de mi historia, antes de ella y después de ella. Y la sangre está en los dos tiempos, a tal grado que dice la Escritura que cuando Cristo ofreció su sangre en la cruz, Él no solamente descendió al infierno y en el Hades predicó 3 días, sino que cuando ascendió agarró de la sangre y la roció sobre el tabernáculo celestial, lo que le da carácter perenne y eterno a lo que se completó en el Calvario.
Santo el nombre de Dios. Sigue, Medina, sigue. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo puedo confiar en Cristo para perdonar los pecados que hice, también puedo confiar en Cristo para cometer los que mi carne hará. Sígueme aquí. ¿Me está siguiendo? Ay, ahora me están mirando con ojos de interés. Esto está tan arreglado que el Padre me puso abogado antes de yo faltar. En el mundo, tú te buscas un abogado después que cometes el crimen. ¿Verdad que sí? Metes la pata y buscas abogado. No en el reino. En el reino entraste y te asignaron un abogado antes de que tuvieras la falta. Porque Cristo cuando te eligió, y escúchame con oído espiritual. Ay, pastor, por eso quiere decir que entonces no hay que procurar la santidad. Sí, hay que procurar la santidad, pero la santidad no es el resultado de un código de conducta que tú abrazas. Es el resultado de la obra del Espíritu que ahora te habita en ti. La santidad nunca es producida por esfuerzo humano. Ok. El día que tú entiendes eso es el día que puedes disfrutar tu salvación. Porque aquel que te dice que cuando tú escuchas el mensaje de esta manera estás invitando a la gente a pecar, han perdido de perspectiva y óptica que cuando tú recibes a Cristo tu espíritu cambia y el Espíritu Santo te invade. Y ahora el pecado ya no te atrae, Cristo te atrae. Y cuando pecas, ni lo disfrutas como antes, chico, man. Yo quisiera confesarme ante ustedes, pero todo lo que diga podrá y será usado en mi contra. Alguien tiene que entender que después de la sangre, ni el pecado se siente igual. Déjame no mirar a Paul, déjame no mirar a Paul, déjame no mirar a Paul, déjame no. No diga amén para que el bochinchoso que se sentó al lado no tenga municiones contra usted, pero pestañeme los ojos, para yo entender que usted sabe de lo que estoy hablando. Porque cuando Cristo está en ti, te llama a la santidad, te llama a pasar tiempo con Él, te llama a amarlo, te llama a su ley. Lo que pasa es que este espíritu está en un caparazón de carne que tiene una fuerza conforme a Romanos 7 que se llama la fuerza de la carne y el poder del pecado, que todavía mora en el cuerpo. Y Pablo dice, cuando estoy en Cristo y hago lo que mi espíritu no quiere, dice Pablo, no lo hago yo, sino el pecado que todavía vive aquí. Tengo que volver a Ciudad de Salvación en otro momento para trabajar con ese aspecto. Pero siento como que faltan 10 minutos nada más. No, esto es broma, pastor. Todavía me faltan como 45 minutos de mensaje. Pero no lo voy a hacer tampoco porque no quiero que corran por la mesa y no me compren los libros. Se detiene allí en el nombre de Jesús. Pero I'm enjoying this. Me estoy disfrutando esto. Porque el día, escúchame, el día que tú entiendes esto, te dejas de sentir culpable por disfrutar una tarde de película con tus hijos y no estar orando. Porque cuando tú entiendes el reino, sabes que antes de darte congregación te dieron familia. Y que pasar tiempo con mis hijos es tan espiritual como dar una consejería a 2 o 3 cabeciduros que lo que están buscando es que yo me haga cómplice de las decisiones que ya ellos tomaron para cuando fallen echarme la culpa a mí. Esto es sanidad interior para mí, esto es sanidad interior para mí. Ay, gracias por esas sonrisas. No le voy a regalar el libro porque se me va la maleta, pero el día que yo entiendo que yo no tengo que hacer la serpiente para que ésta me salve, que lo único que me toca a mí es confiar en ella, y ahí es que está el golpe a nuestra razón y a nuestra lógica. Ahí es que está el quito del filo a la religión. Por eso el que más se molesta con la palabra de redención es el religioso, porque estás haciendo de su institución algo que no es indispensable.
Y usted dirá, ay pastor, pero entonces eso quiere decir que Dios, mi futuro, la gracia de Dios cubre tu presente, redime tu pasado y guarda tu futuro. Porque escúchenme, mírenme aquí por un segundo, me están mirando, mírenme. Soy feo de mirar, pero hágalo con misericordia, mírenme. El que cree que la sangre de Cristo solamente opera con los pecados del pasado, se está diciendo que él no es objeto de salvación, porque todos los pecados que Jesús te perdonó estaban en su futuro. Todo lo que Jesús perdonó en tu vida es su futuro. Él no tiene que volver a derramar la sangre para perdonarte hoy lo que ya te perdonó en el pasado. Vuelvo acá, porque tenía como 7 cosas que decirle, pero hirieron mis sentimientos. Cuando nosotros tenemos una iglesia así, es una iglesia que viene no porque se siente obligada a venir al culto, sino porque ama a la congregación, los santos y el ministerio. Es una persona que no hay que estarle dando manigueta para que alabe. Es una persona que sabe lo que Dios ha hecho en Cristo, y la alabanza es su privilegio. Alguien debe decir amén a eso. Sí, 5 minutos y termino. Amigo apóstol Paul, cometí un gran error. Me bajé del altar y tampoco lo voy a tener mucho tiempo. Denme 5 minutos más y termino. Romanos 3:20 dice: por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Romanos 3:22 dice que la justicia de Dios es por medio de la fe. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esta salvación es no solamente gratis y accesible para todos, está disponible para todos. Dice Romanos 3:24 que somos justificados gratuitamente por su gracia. Esa palabra gratuitamente es la palabra griega doreán. Di conmigo, doreán. Cuando se traduce la palabra doreán al latín y de ahí al español, cuando se traduce del griego doreán al latín, la palabra latina para doreán es la palabra promiscua. Di conmigo, promiscua. ¿Sabe lo que es una promiscua? Una promiscua es una persona que se va con todo aquel que le muestre interés. Dice la Biblia que la gracia de Dios es promiscua. Déjame predicarlo para allá atrás. Si el tirador de drogas le hace ojito, la gracia lo abraza. Si la prostituta la requiere, la gracia lo abraza. Si el religioso se arrepiente, la gracia lo abraza. Si el adúltero viene a ella, la gracia la... Ay, Dios mío. Porque la gracia está libremente accesible para todos. Por eso la fe cristiana es una fe para los cualquiera. Cualquiera que cree, cualquiera que invoca, cualquiera que viene, cualquiera que se... Ay, Dios mío. Cualquiera que se arrepiente. Hoy concluyo ante ustedes con un gran desafío. Yo necesito preguntarle, ¿estamos nosotros en Borinquen mirando a la serpiente con S minúscula o a la serpiente con S mayúscula? ¿Estamos enfocados en nuestras obras o estamos dándole espacio a que la gracia de Dios actúe en nosotros? ¿Estamos enamorados del símbolo o tenemos la sustancia? ¿Estamos idolatrando la religión o estamos abrazados a Cristo? My God. Ya terminé, no voy a virar más mis notas. My God, ¿su reloj dice la misma hora que el mío? Llevo 1 hora con 10 minutos. No me lo digas con tanta certeza. ¿Me puedo bajar una última vez? La serpiente fue hecha de bronce y el bronce se halla en la tierra.
En Cristo el Padre estaba agarrando el polvo de la tierra y le estaba pidiendo el vientre prestado a María a ver si podía poner su remedio en su vaso de barro. La Biblia dice que la serpiente que Moisés utilizó como instrumento de salvación no vino hecha, hubo que hacerla. Y yo me imagino a Moisés construyendo y modelando una serpiente que él creía que era una obra de artesanía, sin saber que cada golpe que le daba su marronazo era un golpe profético que el cuerpo de Jesús iba a recibir en la cruz. Y se le daba golpes a los pedazos de bronce hasta hacerlo uno, y que el bronce se pareciera a la serpiente que representaba. Y aquí está Cristo, sujetándose y libremente dándose, porque a Jesús no lo asesinaron, Jesús voluntariamente se dio. Y con cada golpe del religioso, con cada alón de barba del fariseo, con cada golpe en la cabeza de los romanos, con cada lacerada de espalda con el látigo infernal, se agarró el bronce hasta que lo deformaron. E Isaías dice: lo vimos y no vimos en él ningún parecer. A Jesús lo pusieron por fuera, como se ve el pecado por dentro. Y por eso es que el religioso se repele de la cruz, porque la cruz le muestra en audiovisual cómo se ve él por dentro. Dice la Biblia, ahora es que me está dando ganas de predicar a mí. Dice la Biblia en 2 de Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hicieron pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros pudiéramos estar bien parados ante Dios. Santo el nombre de Dios. Y aquello que desde el cielo se ve como una serpiente, desde la tierra se ve como un Salvador. Y si miras lo que Cristo hizo en la cruz, tan ilógicamente como los israelitas miraron lo que Moisés hizo con el bronce, te salvas. Faltan 3 minutos nada más. Hoy no voy a hacer llamado. Yo pensaba menear moño, soplar gente, tirar chaquetas, pero no voy a hacer nada. Voy a entregar el micrófono y me siento, para poder utilizar bien estos 3 minutos que me... Si tú querías un buen jamaquión, yo venía hoy para mover moño, para... No, pero digo 3 cosas más y termino. La Biblia dice en Hebreos 8 que Cristo nos fue hecho propiciación, sustitución. Propiciación, sustitución. Propiciación es estar en el lugar de. Sustitución es vivir en el lugar de. Dios agarró todo lo que yo iba a hacer en mi futuro y lo metió en el pasado, en Jesús. Y en el tribunal del cielo dicen: vamos a juzgar todo lo que Medina hará. Medina ni ha nacido. Vamos a juzgar todo lo de él en este. Y lo vamos a encontrar ¿qué? Culpable. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Por lo tanto, si este es propiciación, este tiene que morir. Porque la justicia tiene que ¿qué? Tiene que satisfacerse. Y Jesucristo muere. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 4 que Jesús murió en la cruz para limpiar nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación.
Por lo tanto, muerte en la cruz sin resurrección es trabajo incompleto. Por eso es más importante el día de la resurrección que el día del sacrificio. Porque el día de la resurrección lo que dice es: el sacrificio se hizo bien. Yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero en los códigos legales del hombre está claramente establecido que a una persona no se le puede llevar a juicio 2 veces por el mismo crimen una vez se ha dado sentencia. ¿Es correcto? Ni en el cielo tampoco. Cuando Satanás trae a mi mente los pecados, está tratando de que yo vea chiquito lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él no me puede juzgar por lo que ya Cristo fue juzgado. Él pagó el precio y a mí me dejó absuelto de toda. Yo vivo absuelto de un pecado por el cual otro pagó. Por eso cuando entiendo ese don, vivo para tener comunión con Él, vivo para agradarle, vivo porque soy uno en Él, vivo porque me ama y le amo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es más, dice Pablo en Romanos 8, ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, los que viven no conforme a la carne, ley, deseo y lógica, sino los que viven conforme al Espíritu. Bienvenidos al día de Pentecostés. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios? ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios? ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios? Porque la sangre al tocar el cielo, dice, no se puede quedar el cielo solamente con la certeza de lo que en la cruz pasó. Vamos a hacer que el Espíritu descienda y ahora le ponga sello de oficialidad a la lógica humana de lo que se hizo es completo, bueno, perfecto, eterno, inmutable. Por eso, aunque yo me sienta mal, voy al libro y el libro sigue diciendo que yo soy hijo, limpio, salvo, redimido, heredero. Alabado sea el nombre de Dios. Esto está tan brutal. Vengo aquí, me dan como predicar como 3 horas. No, pero ya, 1 minuto. Es más, me voy a bajar. Mire, la obra del Espíritu es tan extraordinaria. Y Jesús conocía también lo que Él iba a hacer en la cruz, que tiene de frente a Pedro. Y Pedro le dice, Maestro, no te negaré. Es que los que confían en la carne decimos cosas audaces. No te negaré. Y mira lo que dice Jesús. Mira, chico, man. No, esa no aparece ni en la versión Bayamón ni en la versión Isabela. Esto hay. Mira, chico, man. Esta noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. Mira lo que hace la encarnación de la gracia. Ve a un creyente tratando de complacerle con ley y se va a su futuro donde el creyente peca. Y va a su presente y le dice, yo te veo en tu futuro pecando. Pero mire cómo habla Cristo. Cristo le dice, pero ten paz. Si se lo llegan a decir desde la escuelita bíblica mía, es, si en el ministerio fallaste,
tu error te cuesta el ministerio. Pero el que te llamó vio tu falla en tu futuro, y por haber fallado no te sustituye de predicador el día de Pentecostés. Porque cuando Dios te llamó, no solamente consideró lo que hiciste, sino en su presciencia, conforme Primera de Pedro, dice que Él no tomó en cuenta los pecados pasados, y como quiera nos redimió con su sangre. Santo el nombre de Dios. Y aquí viene Pedro. Medio minuto me falta. Sáquenme todo de la maleta, que todo se vende hoy, ¿sabe? Y traje del té desintoxicante, traje de todo. Ahí traje de todo. Estoy en un después de María he perdido toda noción de vergüenza pública. Después de María, chacho, hasta las Jesús agarra a este predicador que, agobiado por su conciencia, dice: soy demasiado sucio para estar predicando a un tipo tan limpio. Me voy de nuevo para las redes y para los botes, porque mi falla cumple la excursión de mi propósito. Y cuando Jesús resucita, después de haber puesto la sangre en el propiciatorio celestial, le dice a la mujer: dile a todos, y a Pedro, dile a Pedro que venga a verme. Porque el poder de la gracia del que resucitó está buscando a todos los que se han autodescalificado por las reglas que le ha puesto la religión en la que pertenecía. ¿Usted sabe cuánta gente debería estar aquí, pero la conciencia le dice: tú no cabes, tú eres sucia, tú eres... Y el resucitado está diciendo: vete y dile a los que se fueron que yo resucité, porque lo estaba esperando. Aquello de lo que ellos se están quejando, ya yo lo resolví en la cruz. Dile que vengan para que sepan que en la cruz están gratuitamente justificados por mi sangre. Por eso es que Cristo no es el cordero tuyo por tus pecados. Cristo es el cordero de Dios. Cristo no fue a la cruz porque tú te sentías mal, porque un muerto no siente. Cristo fue a la cruz porque Él se había propuesto a sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Y al no tener quien cumpliera la ley, que ese era el efecto de la ley, demostrarte que era imposible por obra humana alcanzarlo. Por eso la ley no es mala, dice Pablo, es un buen ministro. Cumple su ministerio, demostrarte que no lo puedes lograr solo. Ese es el ministerio de la ley. Al no tener a nadie, el Padre mira al Hijo. Y el Hijo le dice: amas a Menina, ¿verdad? Se te nota en los ojos. Y el Padre le dice: lo amo desde antes de decirse a la luz, porque antes de que lo formase lo conocí. Y no puedo vivir la eternidad sin el que al mirarlo veo un pedazo de mi imagen en él. Pero no tengo quien haga la transacción, porque hay que vestirse de pecado para poder pagar por el pecado. Y el Hijo le dice al Padre: y Padre, yo te amo a ti más de lo que Medina te ama. Y si yo como hijo hago lo que él no puede hacer, dejo de ser unigénito y me convierto en primogénito. Soy unigénito tuyo, pero primogénito de todos los que puedo levantar en la resurrección. El gran problema, Padre mío, es que si de verdad me visto de pecado y muero, carece mi carne poder de resurrección. Y levanta la mano el Espíritu Santo y dice: si el Padre lo manda y el Hijo lo obedece, yo lo resucito. Y entonces, en el cumplimiento del tiempo, vino de María
El nacido de mujer, no de hombre, nacido de mujer, porque el hombre era el que daba la genética de la sangre. El espíritu sopló sobre ella. Se fue tanto al espíritu ahí que. Y la sangre divina, por primera vez, está en un cuerpo de pecado. El romano, tratando de matarlo, vierte la sangre sobre la tierra. Y por primera vez, la sangre limpia vuelve a tocar la tierra sucia. A tal grado es el impacto que cuando la sangre toca la tierra, toda la tierra tiembla. Porque estaba esperando la manifestación de los hijos de Dios, y en sangre limpia encontró la primera sangre que no carga el veneno de aquella serpiente. Y ahora, ¿cómo nosotros cargamos esa sangre limpia? Si alguien me preguntara, termino. Mediante el Espíritu. El Espíritu es la semilla del Padre, y el Padre es el que determina el tipo de sangre que el Hijo posee. Si tienes el Espíritu, tienes la sangre. Sácame sangre, que te va a salir DNA de Jesús, Kingdom Property, hijo de ciudad de salvación.